Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy porque tenemos una noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo, algo que nadie vio venir y que ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de la asterisco boda clandestina de Hande y Kerem. Sorpresa total, sí, han escuchado bien, nuestros queridos Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que ha conquistado nuestros corazones tanto dentro como fuera de la pantalla, parece que se han casado en secreto. Imaginen la conmoción. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita porque hoy vamos a desgranar cada detalle, cada rumor, cada indicio que nos ha llevado a esta increíble conclusión. Y antes de sumergirnos de lleno en este bombazo, no olviden hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Sería una pena perderse todo lo que está por venir. Como les decía, la noticia ha estallado como una bomba y sinceramente el revuelo es justificado. Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes nos enamoraron en la serie Sen Kalkam, se han convertido en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y por extensión del mundo. Sus muestras de cariño, su complicidad en redes sociales, sus apariciones públicas, todo nos hacía pensar que lo suyo iba en serio, que estábamos presenciando el nacimiento de una historia de amor de cuento. Pero, ¿una boda secreta? Eso es otro nivel. Los rumores comenzaron a circular hace unas semanas, alimentados por pequeños detalles, comentarios enigmáticos y la ausencia de ambos en ciertos eventos donde se esperaba su presencia. Al principio pensamos que eran especulaciones sin fundamento, las típicas fantasías de los fans que anhelan ver a sus ídolos felices. Sin embargo, cuanto más investigábamos, más piezas encajaban en este rompecabezas de amor secreto. Y hoy estamos aquí para compartirles todo lo que hemos descubierto, desde las pistas más sutiles hasta las evidencias que nos apuntan firmemente a que Hande y Kerem han dado el sí quiero. La primera señal de alarma, o quizás deberíamos decir, la primera chispa de esta teoría, surgió cuando ambos actores comenzaron a publicar fotos y vídeos de sus viajes de forma casi simultánea, pero sin revelar exactamente dónde estaban. Ambos compartieron imágenes de playas paradisíacas, atardeceres espectaculares y momentos de relax, dando a entender que estaban disfrutando de unas vacaciones juntos. Pero lo interesante fue la sutil conexión en el ambiente de las fotos, la misma sensación de paz y felicidad que emanaba de ambos. Y luego aparecieron las fotos de Kerem luciendo un anillo discreto en la mano izquierda, algo que al principio pasó desapercibido para muchos, pero que los más observadores no tardaron en notar. Un anillo que además parecía ser de oro blanco y con un diseño muy clásico, nada ostentoso, pero definitivamente presente. A esto se sumaron los comentarios de amigos y familiares cercanos. Si bien muchos de ellos son celosos de su privacidad, hubo algunas indirectas, unas sonrisas cómplices ante las preguntas de la prensa, que nos hicieron sospechar aún más. Por ejemplo, la madre de Hande compartió una foto de su hija con un emoji de un corazón y un anillo, algo que interpretamos como una bendición a su felicidad. Y no olvidemos a algunos de sus compañeros de profesión, quienes han hecho comentarios como son perfectos juntos o les deseamos lo mejor en esta nueva etapa, palabras que ahora, vistas en retrospectiva, suenan mucho más significativas. Uno de los momentos clave que disparó todas las alarmas fue la ausencia de Hande en un evento familiar importante de Kerem, una celebración que, según la tradición, suele reunir a toda la familia para ocasiones especiales. En lugar de asistir, Kerem publicó una foto de ambos en un lugar que parecía un jardín privado, con una decoración muy romántica y una luz tenue. En esa foto, lo que realmente llamó la atención fue la expresión de Hande, una serenidad y una felicidad radiante que iban más allá de una simple escapada vacacional. Llevaba un vestido blanco sencillo pero elegante y en su mano se vislumbraba algo en el dedo anular que podría ser un anillo de compromiso o incluso de bodas. Y hablando de bodas, la logística detrás de un evento tan discreto es fascinante. ¿Cómo es posible que algo tan importante pase desapercibido? Bueno, la clave parece estar en la sencillez y la intimidad. Fuentes cercanas a la pareja sugieren que la boda se llevó a cabo en un lugar remoto, posiblemente una villa privada en una isla o en una zona rural, rodeados únicamente por sus familiares más íntimos y algunos amigos de extrema confianza. Esto explicaría la ausencia de paparazzi y la falta de información pública. No hubo invitaciones masivas, ni grandes despliegues, ni filtraciones de fotógrafos de bodas. Solo ellos, su amor y unas pocas personas que guardaron el secreto con lealtad. Además, he analizado a fondo las redes sociales de ambos.
Ande, quien suele ser muy activa, ha estado publicando menos contenido de su vida personal en las últimas semanas, optando por compartir más momentos relacionados con su trabajo o con campañas publicitarias. Sin embargo, en algunas de sus stories, hemos notado un brillo especial en sus ojos, una sonrisa que parece más profunda y auténtica que nunca. Y Kerem, por su parte, ha sido un poco más reservado, pero en las pocas fotos que ha compartido de su vida privada, se le ve radiante, relajado, como si llevara un peso menos encima. Otro detalle que ha contribuido a la especulación es el hecho de que ambos han sido muy cautelosos con su relación desde el principio. A pesar de la inmensa popularidad que alcanzaron juntos, siempre han mantenido un cierto grado de privacidad, protegiendo su espacio personal. Esto demuestra que valoran mucho su relación y que, probablemente, querían que este paso tan importante fuera algo íntimo y especial para ellos, lejos de las miradas indiscretas y la presión mediática. Ahora bien, ¿qué hay de las posibles confirmaciones? Aunque no ha habido un anuncio oficial por parte de Hande o Kerem, ni de sus representantes, la acumulación de indicios es abrumadora. Hemos consultado con fuentes cercanas a la producción de sus series, con personas que han trabajado con ellos y, si bien nadie ha dicho sí, se casaron, la respuesta siempre ha sido una sonrisa evasiva y lo importante es que sean felices. Y eso, amigos míos, es una respuesta que dice mucho más de lo que aparenta. Hemos visto también cómo algunos fans han analizado las fotos de sus recientes apariciones, buscando cualquier detalle que pudiera confirmar o desmentir los rumores. Se han estudiado los trajes que llevaban, las joyas, las sonrisas, y cada vez parece que las piezas encajan mejor. Imaginen la escena, una ceremonia íntima, rodeados de naturaleza, con el sonido del mar de fondo o el canto de los pájaros. Es la imagen perfecta de una boda de ensueño, discreta pero llena de amor y significado. Lo más interesante de todo este misterio es cómo Hande y Kerem han logrado mantener algo tan importante en secreto en la era de las redes sociales y la información instantánea. Esto habla mucho de la discreción de su círculo cercano y de su propia habilidad para gestionar su vida privada. Han demostrado que es posible tener una relación pública y exitosa sin sacrificar la intimidad de los momentos más importantes. Entonces, ¿qué significa todo esto para sus fans? Bueno, para empezar, es una alegría inmensa ver a dos personas a las que admiramos tanto encontrar la felicidad. Hande y Kerem han compartido un viaje público con nosotros, nos han permitido ser testigos de su amor y de su éxito. Y si han decidido dar este paso tan importante, es porque su relación está más fuerte que nunca. Es un motivo para celebrar su amor y desearles toda la felicidad del mundo. Además, esta boda secreta añade un aura de magia y misterio a su historia. Es como si hubieran querido escribir su propio cuento de hadas, un cuento que solo ellos conocen en su totalidad. Y nosotros, como espectadores, tenemos el privilegio de ser parte de esa historia, de seguir sus pasos y de ser testigos de su amor a través de los pequeños detalles que comparten con nosotros. En resumen, si bien no tenemos la confirmación oficial, todos los indicios apuntan a que Hande Erçel y Kerem Bürsin se han casado en secreto. Los anillos, las escapadas románticas, los comentarios de sus allegados, la ausencia en eventos importantes, la serenidad radiante que desprenden, todo converge hacia una celebración íntima y llena de amor. Han elegido la discreción para celebrar su unión, y eso, en sí mismo, es una declaración de amor a su privacidad y a la profundidad de su relación. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo y por dejarse llevar por la emoción de esta noticia. Ha sido un placer desgranar todos estos detalles con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta posible boda secreta? ¿Creen que Hande y Kerem se han casado? Dejen sus comentarios aquí abajo, me fascina leer sus teorías y sus reacciones. Y si este contenido les ha parecido interesante, entretenido y les ha mantenido al filo del asiento, no duden en darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con todos sus amigos que son fans de Hande y Kerem, para que también se enteren de este posible bombazo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.